les va? Están en su canal Sociedades Jurídicas, Consultoría y Proyectos, con su amigo El Sabedor. El tema de hoy es sobre riesgos de trabajo. Es un tema interesante para muchas personitas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Puede ocurrir por una causa fortuita, por una situación que pues debemos de prever, ¿verdad? Siempre que estamos trabajando, es importante saber que existe este seguro que comprende la ley del seguro social precisamente, comprende este seguro para que los trabajadores estén protegidos. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? Primero, es que todo va a derivar del derecho social. Es una clasificación del derecho. El derecho social, bueno, maneja tres ramas: el derecho del trabajo, el derecho de la seguridad social y el derecho agrario. En este caso, el derecho de la seguridad social es uno de los apartados del derecho, y bueno, en eso también se deriva una base muy importante que es la Constitución. En este caso, la Constitución mexicana es la que nos rige en nuestro país. Y bueno, ahí yo les voy a mencionar que el artículo 123 de esta Constitución es la que pues basa parte de lo que es esta situación, ¿no? Bueno, vamos a decir unos párrafos sobre este artículo. Bueno, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Dicho artículo está dividido en dos apartados, a saber, el apartado A y el apartado B. El apartado A, que rige las relaciones entre obrero, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. Y el apartado B, aplicable a los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. En este caso, el apartado A es el que pues maneja, digamos, que todo el derecho enfocado a la seguridad social. Es un poco amplio, pero en este caso vamos a resumir ya y entrar en la materia de lo que viene siendo el ramo de la seguridad social, riesgos de trabajo. En la ley del Seguro Social, en el capítulo 3, define cuáles son las prestaciones en dinero a las que tiene derecho tanto el titular de una pensión como sus beneficiarios bajo el seguro de riesgos de trabajo. ¿Ok? ¿Quién paga este seguro? Bueno, yo les voy a informar. Esta es una prima que paga totalmente el patrón. Hay otros ramos de la seguridad social en donde sí se comparte las aportaciones, pero ahorita no vamos a hablar de esos ramos. Nada más estamos hablando del riesgo de trabajo. En el riesgo de trabajo únicamente esa prima la paga el patrón, o sea, toda la responsabilidad de ese pago, de ese seguro, como su nombre lo explica, es un seguro, lo paga el patrón. Entonces, ahora les voy a explicar la definición de lo que es el riesgo de trabajo. Los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Esto según el artículo 41, ¿verdad? El artículo 41. Ok, entonces ahora la definición de accidente de trabajo. Una fue la definición de riesgos de trabajo y ahora es lo que son los accidentes. Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar, el tiempo en que dicho trabajo se preste. También se considera accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o de este a aquel, según el artículo 42. ¿Ok? Bueno, seguimos ahora con la definición de lo que es la enfermedad de trabajo. La enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o todo caso sean enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo según el artículo 43. ¿Sí?
Bueno, entonces, para abreviar esto, ¿qué es entonces básicamente lo que son los accidentes de trabajo? Ya sea en riesgo o tal como accidente o como una enfermedad. Es toda lesión orgánica, perturbación funcional o la muerte producida por motivo del trabajo. ¿Sí? Es, digamos, un resumen. Bueno, dentro de los accidentes o las enfermedades del trabajo se pueden derivar lo siguiente. Vamos a suponer que una persona, en cualquiera de estos conceptos que acabamos de definir, pues ya sea que tenga un riesgo de su trabajo, en accidente dentro de la empresa o en trayecto, o incluso una enfermedad que sea derivada del trabajo dentro de un cuadro de enfermedades que también posteriormente o tal vez en otro video les explicaremos qué va a pasar. Bueno, tiene derecho a una incapacidad temporal. ¿Quién otorga esta incapacidad temporal? El Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyas siglas se resumen en IMSS. Esta incapacidad temporal empieza, pues como su nombre lo dice, con un tiempo que le dan de descanso temporalmente, que puede ser desde un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses, un año, dependiendo el tipo de accidente, riesgo de trabajo o enfermedad a la que el trabajador haya sufrido. La incapacidad permanente es cuando ya se clasifica de manera parcial o total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que se deriva en función de estos diferentes conceptos, el trabajador va a poder determinar si la incapacidad que sufrió fue parcial o fue permanente. En este sentido, bueno, se mide por porcentajes. Los porcentajes van desde el 1% hasta el 100%. Pero cuando ya refiere que es un mayor de un 25%, entonces es cuando puede probablemente tener derecho ya a una pensión cuando sea de manera permanente. Entonces, en este sentido, actualmente con la nueva ley del Seguro Social, pues ya intervienen otras partes interesantes en esto para la administración del dinero que van a dar que se derive el derecho a la pensión. En este caso estamos hablando, aparte del Seguro Social, que es la institución que determina el derecho, el que pues está administrando el dinero, que en este caso es el Afore, ¿sí? Entonces, el Seguro Social pues nada más lo que hace que concentra el dinero para entregárselo. En la nueva ley se maneja a una aseguradora. La aseguradora, en este caso, en la nueva ley que es 1997, es que la que actualmente nos rige, y todos estos artículos que hemos mencionado se rigen en la nueva ley del Seguro Social, obviamente, va a ser que se pague el seguro de sobrevivencia o una renta vitalicia, ¿verdad? El seguro de sobrevivencia es un seguro que se define a las personas, o más bien que es el beneficio que se le entrega a las personas, pues que ya quedaron incapacitadas, sea parcial o total. Es en otras palabras, una pensión. Y la renta vitalicia, bueno, esa se entrega en el caso de fallecimiento a los beneficiarios. ¿Ok? Bueno, entonces, hay cosas importantes en las reglas de los riesgos de trabajo, porque tenemos que considerar que realmente el accidente, esto es importante, de los padecimientos, si se hayan calificado como accidentes. En este caso, el encargado de calificar esto es el Instituto Mexicano del Seguro Social, como bien lo hemos dicho. Bueno, ya sea por accidente o por enfermedad,
el Seguro Social, después de cubrir cierto tipo de incapacidades, tendrá que dar de manera definitiva una pensión si es que se tiene derecho. En dado caso que por alguna situación el Seguro Social pues no quiera cumplir con esa situación o con ese derecho, también se tiene derecho, valga la redundancia, que el trabajador interponga lo que se le llama un recurso de inconformidad. Entonces, mientras tanto el pensionado y los beneficiarios estén recibiendo las prestaciones a que tuvieran derecho en los seguros de enfermedades y todo lo que conlleva esto, bueno, tiene un tiempo para que esto se dictamine. Entonces, bueno, aquí en este sentido les voy a referir las consecuencias que realmente tiene un riesgo de trabajo, lo que puede producir, ya que hemos hablado de parcialidades, temporalidades y en este caso también totalidades. Entonces, por eso definimos lo que es la incapacidad temporal. Es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. La incapacidad temporal, en otras palabras, quiere decir, por poner un ejemplo, que si la lesión, el accidente o la enfermedad tiene un tiempo de recuperación, aunque sea algo que va a quedar una secuela, la persona puede regresar a sus labores en cierto tiempo. Una incapacidad permanente parcial, en ese sentido, ya es la disminución permanente de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí sí va a disminuir el grado o la aptitud de cómo se venía desempeñando. Ya no tienen la misma fuerza, disminuye, como su palabra dice, por poner un ejemplo, la fuerza en una mano, el apoyo en un pie, en la columna, o sea, ahí sí ya disminuye la facultad, como bien lo estamos diciendo, y ahí sí se maneja ya un porcentaje que queda de manera parcial. Parcial porque todavía, aun con esa parcialidad, puede seguir a trabajar. Por ponerles un ejemplo, vamos a suponer que una persona, lamentablemente, como ejemplo, vuelvo a repetir, pierda una mano, pues con la otra mano puede seguir trabajando, no en todas las funciones, pero puede seguir haciendo algunas labores, ¿verdad? Es por poner un ejemplo. O incluso vamos a irnos a algo más drástico, que pierda un ojo. Si pierde un ojo, parte de un órgano del cuerpo, pues también puede seguir trabajando. Con el otro puede ver, no tiene las mismas facultades, pero puede seguir trabajando. Por eso es parcial. Y ahora hablamos de la incapacidad permanente total. En este sentido es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Ahí sí, porque ya la aptitud total que se pierde, pues ya no pueden trabajar. Podrá tener muy poca, digamos, sensibilidad o algunos otros órganos de los cuales son necesarios para vivir, pero las facultades importantes, o sea, los órganos esenciales para el trabajo, ya no están aptos para que esa persona siga trabajando. Y la otra que puede ser total en este caso, pues es ya la pérdida, lo que viene siendo la muerte, que es el fallecimiento de una persona. Entonces, los porcentajes de evaluación por incapacidad parcial permanente la determina la Ley Federal del Trabajo en una tabla de acuerdo al artículo 514, en donde ahí vienen establecidas todas estas pérdidas de órganos, enfermedades, se clasifican. ¿A qué tenemos derecho cuando ocurra cualquiera de estas causas o consecuencias de un riesgo de trabajo en ese ramo? A las prestaciones en especie. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie: la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica.
el servicio de hospitalización y los aparatos de prótesis y ortopedia y la rehabilitación según el artículo 56. ¿Ok? Bueno, vamos a volver a reafirmar una parte importante sobre este ramo, el funcionamiento de la pensión por riesgo de trabajo. Cuando se presenta el accidente o la enfermedad de trabajo, también llamada profesional, esa es la otra palabra que se utiliza en una enfermedad de trabajo profesional. La pensión se otorga de la siguiente manera dependiendo del dictamen médico. Acuérdense que todo va en función a un dictamen que va a realizar el Instituto Mexicano del Seguro Social en medicina legal o en medicina del trabajo, como se conoce en ese departamento. Un dictamen que va a valorar si el trabajador al presentarse el accidente o la enfermedad de trabajo, pues tuvo los requisitos precisamente de lo que fue el accidente. ¿Qué quiere decir? Que haya sido en trayecto, dentro de su trabajo, o fue a causa de el tiempo que ha estado trabajando y adquirió alguna enfermedad. Y bueno, y en dado caso de que falleciera, pues también sus beneficiarios tendrán derecho a lo que se le llama pensión, o en este caso, su nombre técnico se le llama renta vitalicia. Si el trabajador al presentarse el accidente o la enfermedad de trabajo no fallece, pero se incapacita permanentemente, ya sea parcial o total, también tendrá derecho a una renta vitalicia. Estamos hablando ya de forma permanente o total. Cuando son incapacidades, digamos, como ya lo mencionamos al principio, temporales, pues digamos que aunque haya una secuela, el porcentaje no ha sido tan grave. Vamos a poner en el caso de fracturas, pues una lesión, no sé, cuando nos caemos, algo que no nos incapacite tanto así como para que ya no podamos trabajar, pues nos regresan a trabajar, ahora sí que valga la redundancia. Si el trabajador al presentarse el accidente o la enfermedad de trabajo no fallece pero se incapacita temporal, nuevamente les repito, se le llama incapacidad temporal. Entonces el IMSS le proporcionará el monto total de su sueldo. En ese momento, en el tiempo que se está rehabilitando, el Seguro Social es el encargado de irle pagando su sueldo, sus incapacidades. Les da una hoja, un formato y eso se cobra en el banco. ¿Ok? Ahora, para que quede claro entonces, ¿quién otorga la pensión? Como pregunta, tanto la pensión llamada renta vitalicia como la de sobrevivencia, que esa es cuando fallecen, se otorga a través de la compañía aseguradora de pensiones. Actualmente, por eso estamos hablando de la nueva ley del Seguro Social 1997, que es la que nos rige actualmente. De tal manera que para la compra del seguro es necesario que el dinero de la cuenta individual que administra la Afore más el dinero que aporta el gobierno a través del Seguro Social sean suficientes para establecer el monto constitutivo, ¿verdad? Estamos hablando de, pues, la ley 1997, los casos de riesgo de trabajo de la ley anterior 1973, esos se manejan de otra manera, esos son por medio de juicios, porque los accidentes estamos hablando de tiempo presente o enfermedades de tiempo presente, o sea, actualmente si sufres algún accidente. Si fue en tiempo pasado tendríamos que hablar de la ley anterior y tendríamos que ver si hay derecho o no. Bueno, en el caso de lo que se está hablando de la Afore, bueno, independientemente de esto, como la pensión que se otorga, al final de cuentas, estamos hablando de que es una prestación en dinero, pero es un seguro que protege al trabajador y que es obligación del patrón dar esta prima de riesgo. Aquí no se requieren tantas semanas de cotización. Con que esté dado de alta el trabajador, ahora sí que al Seguro Social, con que su patrón ya lo haya dado de alta, y en el momento que surja este imprevisto, este accidente o esta enfermedad, sea en el primer día, en el segundo día, en un año, 2 años, tendrá derecho a esa pensión, porque este es un seguro.
es muy diferente a los demás seguros y pronto les vamos a hacer un comparativo de los diferentes seguros. Únicamente estamos hablando sobre este ramo, ¿verdad? Entonces, sí tienen que ver las afores y el dinero que se administra, pero estamos hablando de lo que es la pensión en la renta vitalicia. Pero al final de cuentas, como es un seguro que protege al trabajador, no se requieren en este sentido muchas semanas de cotización. Bueno, por último les vamos a comentar sobre lo que vienen siendo pues las posibles situaciones que pudieran ocurrir preocupantes, ¿no? Como por decir, para una pensión por riesgo de trabajo en caso de muerte. Si la personita falleciera o el asegurado, como les repetí, el beneficiario podrá contratar la compañía de seguros de pensiones que hayan elegido. La renta vitalicia, que es la pensión, del monto que le corresponde, en otras palabras, la van a recibir como consecuencia del fallecimiento del trabajador. Recordemos que las pensiones se financian tanto por la cuenta individual del trabajador fallecido como la suma asegurada que otorgará el IMSS y que en conjunto corresponden al monto constitutivo, o sea, es el dinero que se necesita para pagar el tiempo que se requiere durante muchos años para esa pensión. En caso de un pensionado por riesgos de trabajo que fallezca por esa causa, las pensiones de viudez, orfandad y ascendencia deberán otorgarse con cargo al seguro de sobrevivencia que se hayan contratado. ¿Ok? Quiere decir que, pues, si es pensionado y bueno, ya sea en este sentido, pues el seguro que hayan contratado también puede dar a los beneficiarios lo derivado de una viudez, una orfandad, una ascendencia. Si fue una pensión temporal, fallece, entonces pues ya los beneficiarios podrán también cobrar una pensión. Entonces, en caso nuevamente de la muerte del pensionado por un riesgo de trabajo que se deba a causa distinta a la que se dio origen a su pensión, se tendrán pues las siguientes condiciones. Ok, si el trabajador contaba con 150 semanas antes de sufrir su incapacidad, los beneficiarios recibirán las prestaciones establecidas en el seguro de invalidez y vida. Si el trabajador no contaba con 150 cotizaciones antes de sufrir la incapacidad y recibió su pensión por un tiempo menor a 5 años, los beneficiarios recibirán las prestaciones establecidas en el seguro de invalidez y vida, quiere decir el seguro de sobrevivencia. Y en el tercero, si por el contrario el trabajador no contaba con 150 semanas cotizadas y recibe su pensión por más de 5 años al momento de su fallecimiento, sus beneficiarios no tendrán derecho a un seguro de sobrevivencia. Ok, bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que sí son determinantes las cotizaciones para los beneficiarios. Volvamos al tema, ¿sí? No para la persona que está como pensionada al principio. Vamos a suponer que es una persona que sufre un accidente o tenga una enfermedad, se pensiona porque le dio una pensión temporal, sea permanente, o permanente, parcial o total. En este caso, cobra varios años de pensión y ahí, dependiendo el número de cotizaciones, va a depender que los beneficiarios puedan continuar o no con esta pensión. Es a lo que se refiere esto. Pero entonces sí se maneja un número que son 150 básicamente para que los beneficiarios sigan gozando de este beneficio. Esto es en la nueva ley del Seguro Social. Pues por el momento pues sería la clasificación de lo que es el riesgo de trabajo y pues no sé, alguna otra cosa que podamos agregar. A ver,
pasamos, mi compañera quiere agregar la parte de los subsidios en este sentido para que también queden claros. Sí, las prestaciones en dinero que marca el artículo 58, en donde la prestación primeramente va a ser el subsidio. Cuando el trabajador se incapacite temporalmente, recibirá el 100% del salario que esté cotizando en el momento de ocurrir la contingencia, durante el tiempo que dure su rehabilitación o se declare incapacidad permanente, ya sea parcial o total, la cual se hará en un lapso no mayor a 52 semanas. O sea, un año. Seguido de esto tenemos la pensión provisional. Al declarar al IMSS la incapacidad permanente, ya sea parcial o total, se concederá al trabajador la pensión que le corresponda, con carácter provisional, por un lapso de adaptación máximo que será de 2 años. Luego viene lo que es la renta vitalicia, o en otras palabras sería pensión definitiva. Esto es cuando se declare la incapacidad permanente total del trabajador por riesgo de trabajo. Este recibirá una pensión o renta vitalicia mensual definitiva equivalente al 70% del salario con que esté cotizando en ese momento. Cuando sea el caso de enfermedad o de trabajo, la pensión se calculará de acuerdo al promedio de las últimas 52 semanas de su salario base de cotización o las que se haya cotizado cuando éstas sean menores de 52 semanas. Cuando la incapacidad es permanente total, el trabajador deberá contratar un seguro de sobrevivencia con la compañía aseguradora especializada en pensiones, para que cuando fallezca se le otorguen a sus beneficiarios la pensión correspondiente y demás prestaciones económicas a que tengan derecho en los términos de la ley del Seguro Social. Luego viene lo que es la ayuda para gastos de funeral. Esta ayuda consiste en entregar la cantidad equivalente a 50 días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al beneficiario que presente el comprobante de los gastos por este concepto. Luego viene lo que es el aguinaldo, que consiste en una cantidad equivalente a 15 días de la pensión que se esté recibiendo. Y por último tenemos la pensión de viudez, orfandad y ascendientes. Estos son los beneficios económicos que otorga el seguro de riesgos de trabajo en caso de muerte del asegurado. La cobertura otorgada cubre el riesgo de fallecimiento del asegurado, producido o provocado como consecuencia de un riesgo de trabajo, de tal manera que cuando se presenta esta contingencia, el IMSS otorgará a sus beneficiarios legales las siguientes prestaciones: la pensión de viudez, pensión de orfandad, pensión de ascendientes, ayuda asistencial, asistencia médica y por último el aguinaldo. Bueno, pues ya que nuestra compañera nos abrevió y nos hizo un resumen de estas prestaciones en dinero, las describió perfectamente: los subsidios, la pensión provisional, la renta vitalicia, que es la pensión básicamente, la ayuda de gastos de funeral, el aguinaldo, lo que es la pensión de viudez, orfandad y ascendencia. Pues no resta más que darle las gracias por este contenido que estamos compartiendo, y pues mencionarles que este tema es bastante amplio. Por lo tanto,
pues tenemos que ampliar esta información en otros videos para que obligatoriamente, ahora sí que utilizamos la palabra obligatoria, todos estemos en el entendido de que tanto el patrón, trabajador y el público en general sepamos los derechos que se derivan en este ramo. Por lo tanto, pues esperemos que se suscriban a nuestro canal, den un like, nos ayuden a mantener esta información, las dudas y bueno, que estés bien informado, ¿verdad? Asegúrate de estar bien informado en tu canal, ¿ok? La información, pues es un servicio a la ciudadanía, como normalmente, pues existen muchas informaciones más, ¿verdad? Pero esperemos les haya gustado, dale like y nos vemos. Hasta la próxima.